Dame chance, comentarios Samuel. que consideren pertinentes. Quiero aclararles al respecto que todos pueden estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último también. Así que tomen esta primera media horita de exposición como una primera opinión de mi parte, Primera media que hora. los está llamando a la opinión de parte de ustedes. Bien. El tema entonces que nos convoca es cómo encontrar un punto de intersección entre algunos temas que ya vieron muchas veces en formación cristiana sobre el tema de la concepción cristiana del hombre y ese otro tema que a veces se ve de manera separada, que es la economía, el mercado, la empresarialidad, etc. Entonces, vamos a comenzar con un pequeño repasito de algo que ustedes seguro han visto suficientes veces. ¿Qué podemos recordar acerca de la concepción cristiana del hombre? Primero, que el ser humano ha sido creado a imagen, esto lo he visto muchas veces, imagen y semejanza de Dios. Bien, ¿qué significa esto? Significa, como ya saben, que el ser humano es la única criatura corpórea, porque es un cuerpo esencial, que tiene inteligencia y voluntad a imagen y semejanza de Dios, que es precisamente la inteligencia y la voluntad infinitas. ¿Está? Ahora, nosotros en cambio somos seres humanos y tenemos una inteligencia y voluntad participada, limitada. Por supuesto, hay días donde nuestra inteligencia está un poquito más limitada que otros días, pero eso depende un poco de cómo nos levantemos. Pero en principio, esto es una cuestión general. Se supone que todos los seres humanos, esto es muy importante para la condición de dignidad natural del hombre, todos los seres humanos nacen con las potencias, con las capacidades de inteligencia y voluntad limitadas. O sea, es importante en primer lugar darnos cuenta de que somos creados por Dios en su imagen y semejanza, pero no somos Dios. Cuidado con no olvidarnos que Dios somos Dios. Bien, entonces, y de esto también, ¿qué recordamos? Recordamos que entonces, por este mismo motivo, el ser humano tiene como fin último a Dios. El ser humano tiene como fin último a Dios porque solamente la inteligencia y la voluntad infinitas es al mismo tiempo la verdad y la bondad infinitas, plenas, absolutas. Y la inteligencia del ser humano busca la verdad y la voluntad del ser humano busca el bien. Pero ya sabemos que las verdades y las cosas buenas de este mundo son también imperfectas, limitadas, y solamente vamos a encontrar la plenitud absoluta de todas nuestras aspiraciones en el bien absoluto que es Dios. Por lo tanto, también sabemos por nuestra formación cristiana que el ser humano tiene la paradoja de que su naturaleza limitada, finita, encuentra su plenitud en el Dios absoluto, en el Dios infinito. ¿Por qué dije la paradoja? La paradoja consiste en que al mismo tiempo nos damos cuenta que nuestras aspiraciones de verdad y bien solamente se satisfacen en Dios, absolutamente. Sin embargo, ¿cómo puede ser que nuestras inteligencia y voluntad limitadas tengan como objeto a lo ilimitado? Es como decir que nuestra vista tiene como objetivo ver el sol, pero el sol nos quema. El sol no lo podemos ver directamente. Y por eso entra el tercer gran tema, tercero en el orden didáctico que yo lo he puesto, ¿no? En cierto sentido sería el primero. En el orden que estoy diciendo, esto introduce el famoso tema de la gracia de Dios. Justamente hemos sido creados en armonía con Dios para llegar al Dios infinito. O sea, solamente la gracia de Dios puede llevarnos a lo infinito. ¿Está? Como en Toy Story 2. ¿Se acuerdan de Toy Story 1? Que la vieron cuando eran chicos. Vieron que el robotito decía hacia el infinito y más allá. ¿Y qué le pasaba cuando intentaba ir hacia el infinito y más allá? Se caía. ¿Por qué? No solo porque no sabía volar, porque no podía volar. Así voy a poner en el informe esta historia. Porque el robotito no podía volar hacia el infinito. ¿Se acuerdan? Eso es muy importante. Entonces, ahora, el ser humano tampoco, atención con esto, no se dispersa otro robotito, después tengo otro. El ser humano tampoco
uno puede volar hacia el infinito y más allá por su propia fuerza. Para llegar a lo infinito necesita la gracia de Dios, justamente un don sobrenatural dado gratuitamente por Dios, por su misericordia infinita, por el cual somos elevados hacia Él. No sé si te estarás acordando del rostro, pero no importa. Bueno, ok. La gracia de Dios. Y hemos sido creados en gracia. Y este es el famoso tema del paraíso original. Justamente era una situación en la cual ya estábamos en gracia, estábamos en armonía con Dios y teníamos dado ciertos dones que se llamaban preternaturales. Teníamos ciencia infusa, teníamos armonía entre lo sensible y lo intelectual, estábamos protegidos de un sinfín de cuestiones que nuestra propia naturaleza humana sin la gracia hubiera estado expuesta. Por lo tanto, es importante recordar que Dios nos crea para llegar a Él en su gracia, porque esto es importantísimo para recordar cuando el tema del pecado original. O sea, de repente tenemos una caída. La caída es porque intentamos no llegar a Dios como nuestro fin último, sino que intentamos ser Dios. Recuerden el relato de Génesis. Viene alguien y nos tienta. Seréis como dioses. Y el ser humano se tienta, cualquiera se tienta, no, voy a ser Dios. Como Maradona, por ejemplo ahí. Entonces voy a ser Dios y cuidado con esas cosas, podemos saltar. Miren que todos podemos endiosar a alguien. Cuidado con endiosar a alguien. Bueno, bien, el ser humano se tienta y entonces cae en el pecado de la soberbia. Y entonces, ¿qué ocurre? Al caer en el pecado de la soberbia, y ahora van a ver que tiene que ver esto con la economía, porque hasta ahora están diciendo, bueno, ¿y dónde entra la economía? Al caer en el pecado de la soberbia, atención, no se pierdan, fíjense, recuerden el relato de Génesis, somos expulsados del paraíso y somos arrojados del paraíso y somos entonces arrojados al mundo. Ah, ya veo. ¿Qué quiere decir arrojados al mundo? Quiere decir que perdemos la gracia con Dios, perdemos los dones supernaturales con los cuales estábamos regalados y protegidos, perdemos todo eso. Hay muchas señales de esa pérdida, pero no vamos a insistir ahora en esos detalles. Y somos arrojados sin protección a un mundo. Claro, recuerden que al mismo tiempo que somos arrojados, Dios en el Génesis promete la redención. O sea, la expulsión del paraíso será ipso facto con otro acto infinito de misericordia divina, que es la promesa de la redención. La redención. Con la redención, o sea, con la primera venida de Cristo, ¿qué es lo que hace la redención? La redención justamente borra la culpa del pecado original, pero no borra las consecuencias. O sea, si somos redimidos por Dios, ¿cuándo hemos sido redimidos por Dios, entre paréntesis? En el bautismo. Y después, ¿cuándo necesitamos confesarnos? Cuando somos redimidos por Dios, la culpa del pecado original se borra, pero no las consecuencias. Las consecuencias del pecado original es que nuestra naturaleza ha quedado herida, pero no destruida. O sea, ya no caminamos tan bien como caminábamos en el jardín original. Estamos caminando medio así, pero caminamos. Tenemos una herida originaria, pero caminamos. Si tengo otros zapatos que pueden borrar algo. Bien. Entonces, las consecuencias del pecado permanecen. Entre ellas, estamos arrojados